en las colinas que dominaban la ciudad, donde el aire era más limpio y las casas no tenían muros sino jardines, que se fundían unos con otros en una armonía de riqueza silenciosa, se erigía la residencia de Amelia y Ricardo. No era una casa, era un testamento de 30 años, de lo que el mundo entero consideraba un matrimonio perfecto. Cada lodrilo, cada ventana que se abría al paisaje urbano, cada árbol de su jardín meticulosamente cuidado, parecía susurrar una historia de éxito, de compañerismo y de un amor que había resistido la prueba del tiempo. Amelia, a sus 60 años, se movía por esa casa con la gracia de una reina en su dominio. Su reino olía a pan recién horneado, a los libros de arte que coleccionaba y al perfume de las rosas que ella misma cultivaba, un santuario de orden y belleza que ella había curado con una devoción casi religiosa. Para Amelia, su vida era una obra de arte acabada, un tapiz tejido con los hilos dorados de la lealtad, la confianza y un amor que ella creía tan sólido e inmutable como las montañas que se recortaban en el horizonte. En Ricardo era su sol, el centro de su universo, un hombre hecho a sí mismo, o más bien, un hombre que Amelia había ayudado a esculpir desde la nada. Lo conoció cuando él no era más que un joven ambicioso con un traje gastado y una mirada llena de hambre. La heredera de una pequeña pero respetable fortuna familiar, vio en él no solo a un amante, sino un proyecto. Invirtió en él su dinero, sí, pero sobre todo, invirtió su inteligencia, su intuición y sus contactos. Fue ella quien le sugirió sus primeras inversiones audaces, quien le presentó a las personas adecuadas en las cenas que organizaba con una perfección exquisita, quien pulió sus modales y le enseñó a moverse en los círculos del poder. Juntos habían transformado la modesta empresa de construcción de Ricardo en Construcciones Vanguardia, un coloso del sector inmobiliario. Ricardo era el rostro público, el genio audaz, el negociador implacable que aparecía en las portadas de las revistas de negocio. Amelia era la arquitecta silenciosa, la estratega en la sombra, el cimiento invisible pero indispensable sobre el que se sostenía todo el edificio de su éxito. Ella nunca quiso el crédito. Le bastaba con la adoración en los ojos de Ricardo, con la seguridad de su santuario, con la certeza de que su vida era una fortaleza inexpugnable. En sus aniversarios eran leyendas urbanas, fiestas deslumbrantes donde Ricardo, siempre con una copa de champán en la mano, contaba ante una audiencia embelesada la historia de cómo había empezado con nada y cómo Amelia había sido su roca, su inspiración, su todo. La miraba y el mundo entero veía a un hombre devotamente enamorado. Amelia, con una sonrisa serena, sentía su corazón hincharse de orgullo. Ese era su triunfo, su mayor obra. No los edificios que su empresa levantaba, sino el hombre que tenía. Azula se veía a sí misma como la guardiana de un fuego sagrado, una vestal dedicada a mantener viva la llama de su hogar y de su amor. No tenía la más mínima sospecha, ni la más remota, de que mientras ella protegía la llama en el altar, su sumo sacerdote llevaba años encendiendo otros fuegos en otros templos, con el mismo fervor y la misma devoción fingida. Para ella, la traición era un concepto abstracto, una palabra de las novelas baratas, una vulgaridad que nunca podría manchar las paredes de su santuario de cristal. Vivía en una hermosa, elaborada y perfecta mentira, y era, en su ignorancia, inmensamente feliz. A un tapiz perfecto tejido durante 30 años no se deshace de golpe. Comienza con un solo hilo, un detalle minúsculo, una imperfección casi invisible que, una vez que la vista se fija en ella, no se puede ignorar. Para Amelia, el primer hilo apareció en una tarde de martes absolutamente ordinaria. Ricardo había vuelto de un supuesto viaje de negocios de 2 días a la capital. Mientras Amelia, como siempre, deshacía su maleta para poner la ropa a lavar, algo cayó de un bolsillo interior de su chaqueta. No era un recibo, ni una tarjeta de visita, era una pequeña entrada de cine, arrugada, casi un desecho. Pero Amelia, cuya mente era un archivo de precisión, notó 2 cosas que la perturbaron a un nivel profundo e irracional. La primera, la fecha, era de la tarde anterior, una hora en la que Ricardo, según su agenda compartida, debía estar en una cena crucial con inversores. La segunda, la película, era una comedia romántica de animación, un género que Ricardo detestaba con todo su ser, que consideraba una pérdida de tiempo infantil. Amelia se quedó de pie en medio del vestidor, con la ridícula entrada de cine en la palma de la mano, sintiendo un frío inexplicable. Era absurdo, en una tontería. Probablemente un colega se la había dado o la había cogido por error. Miles de explicaciones lógicas y sencillas desfilaron por su mente, pero ninguna conseguía callar una pequeña campana de alarma que había empezado a sonar en algún rincón olvidado de su cerebro. Dejó la entrada sobre la cómoda de Ricardo sin decir nada, un pequeño objeto discordante en la superficie pulida de su vida ordenada. Esa noche,
En la cena, lo observó. Observó la forma en que su marido contaba las anécdotas del viaje, las mismas historias que había contado de otros tantos viajes. Observó su sonrisa, sus gestos, la forma en que le tomaba la mano sobre el mantel. Todo era exactamente igual. Y sin embargo, por primera vez en 30 años, Amelia sintió que estaba viendo una representación, una actuación impecable, ensayada hasta la perfección, pero una actuación al fin y al cabo. Se sintió como una extraña en su propia casa, una espectadora de su propia vida. Los hilos sueltos comenzaron a multiplicarse, lentamente, pero sin pausa. Un cargo en la tarjeta de crédito de una floristería en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Un lugar al que Ricardo nunca iría. Un regalo para la secretaria de un cliente querida, ya sabes cómo son estas cosas. Fue su explicación, tan suave y plausible, que Amelia se sintió estúpida por haber dudado. Luego, una llamada a su teléfono móvil a altas horas de la noche, que él cortó abruptamente al verla entrar en la biblioteca. Telemarketing. Son una plaga, dijo con un suspiro de fastidio. Amelia notó, sin embargo, que el nombre que había aparecido fugazmente en la pantalla no era el de una empresa, sino Laura. Cada mentira era una pequeña piedra lanzada contra el cristal de su santuario. Al principio rebotaban sin dejar Magda, pero la sucesión de impactos uno tras otro comenzó a crear microfisuras, fracturas invisibles que debilitaban la estructura desde dentro. Ana Amelia empezó a sufrir de insomnio. Se pasaba las noches en vela, escuchando la respiración tranquila y profunda de Ricardo a su lado, y se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. ¿Se estaba volviendo una de esas mujeres celosas y paranoicas que tanto despreciaba? La duda era un veneno lento. La corroía por dentro, manchando la hermosa pintura de su vida con tonos de sospecha y ansiedad. Se esforzaba por creerle, por mantener intacta la imagen del hombre al que amaba, por proteger la integridad de su mundo perfecto. Se convencía a sí misma de que eran imaginaciones suyas, el fruto del aburrimiento o de la edad. Pero el tapiz ya no era perfecto. Había hilos sueltos por todas partes, y sus dedos, casi en contra de su voluntad, no podían evitar tirar de ellos, sabiendo, en el fondo de su alma, aterrorizada, que si tiraba lo suficiente, todo el tejido de su existencia podría deshacerse entre sus manos. Andrés, hay un punto de no retorno en la duda, un momento en que la necesidad de saber, por dolorosa que sea la verdad, se vuelve más poderosa que el deseo de seguir viviendo en la comodidad de la ignorancia. Amelia llegó a ese punto una mañana de jueves. Ricardo le había dicho que tenía que volar a otra ciudad para una reunión de emergencia de la junta directiva de la empresa, una reunión que duraría todo el día. Le dio un beso, como siempre, y salió con su maletín. Pero 5 minutos después de su partida, mientras Amelia tomaba su café en el porche, el chofer de la compañía llamó a la casa. Era un hombre Mayo R., leal a Amelia desde hacía muchos años. Con voz nerviosa, le informó que el señor Ricardo le había dado el día libre, que no lo necesitaría, y luego, con una vacilación que delataba su conflicto interno, añadió: señora Amelia, el señor Ricardo se ha ido en su coche deportivo, y no ha cogido la autopista hacia el aeropuerto. Ha tomado la carretera del sur, la que va hacia los barrios nuevos. En el cristal se rompió. El santuario implosionó. En ese instante la negación se evaporó, y en su lugar quedó una certeza, fría y afilada como un fragmento de hielo. La mentira era real. El chofer, sin saberlo, le había dado la prueba que ella, en el fondo, no quería encontrar. La duda se transformó en una necesidad visceral de ver, de presenciar con sus propios ojos, la magnitud del cataclismo que estaba a punto de engullir su vida. Con una calma que la sorprendió a sí misma, una calma que nacía del epicentro del shock, Amelia subió a su propio coche. No se vistió de forma especial ni intentó camuflarse. Simplemente condujo durante casi una hora, siguiendo la dirección que el chofer le había indicado, hacia una parte de la ciudad que para ella era terra incognita, un laberinto de urbanizaciones clónicas y centros comerciales anónimos. No sabía qué estaba buscando. No tenía una dirección, pero una fuerza invisible, una intuición oscura, la guió por aquellas calles desconocidas hasta que lo vio. El coche deportivo de Ricardo. Un Porsche rojo inconfundible, un capricho que se había regalado por su 50º cumpleaños, estaba aparcado frente a una casa adosada, idéntica a todas las demás de la calle. Una casa modesta, anodina, a un universo de distancia de su mansión en las colinas. Amelia aparcó su coche al otro lado de la calle, detrás de un árbol, y esperó. En el corazón le latía con una fuerza tan brutal que temía que fuera a romperle las costillas. Se sentía desconectada de su propio cuerpo, como si estuviera viendo una película de la que ella era la desgraciada protagonista. En la puerta de la casa se abrió y apareció Ricardo. No el Ricardo del traje impecable y la mirada de poder. Era un Ricardo en vaqueros y camiseta, relajado, sonriente. Llevaba de la mano a un niño de unos 8 años,
una versión en miniatura de sí mismo. Detrás de ellos, en el umbral de la puerta, apareció una mujer. Era más joven que Amelia, de unos 40 años, con un rostro agradable y una expresión de cariño. La mujer le dijo algo a Ricardo. Él se rió, se inclinó y la besó. No fue un beso de compromiso, ni un beso social. Fue un beso íntimo, profundo, el beso de un marido que se despide de su esposa por la mañana. Y entonces, un segundo niño, una niña de unos 5 años, salió corriendo y se abrazó a las piernas de Ricardo, llamándole papá. El sonido de esa palabra, en la boca de esa niña, fue el golpe final, la demolition. El mundo de Amelia se desintegró en 1.000.000 de pedazos. No había sonido, no había lágrimas, tan solo un vacío blanco y ensordecedor. Estaba mirando su vida a través de un espejo roto, y la imagen que le devolvía era una monstruosidad, una farsa de 30. Se quedó Ali paralizada, viendo cómo su marido, el hombre con el que había compartido su cama, su vida y sus sueños, subía a sus otros hijos a un monovolumen y se marchaba a vivir su otra vida, la vida que le había ocultado en el viaje. De vuelta a casa fue un borrón. Amelia no recordaba las calles que tomó ni los semáforos en los que se detuvo. Su mente era un paisaje después de un bombardeo, ruinas, humo y un silencio sepulcral. Cuando entró en su casa, en su perfecto y ahora profanado santuario, cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo, se había convertido en un instrumento de tortura. La foto de su boda en la chimenea era una burla. El sillón donde Ricardo leía el periódico por las mañanas era la escena de un crimen. El olor de las rosas de su jardín le provocaba náuseas. Todo era falso en un decorado, un escenario construido para la gran comedia de su vida. Se derrumbó en el suelo del inmenso salón, un animal herido buscando un rincón oscuro donde lamerse las heridas. Y entonces lloró con la fuerza de un huracán, con la desesperación de 30 años de amor, de confianza y de vida convertidos en polvo en una sola mañana. Lloró por la joven que fue, llena de sueños y de fe ciega. Lloró por la mujer que era, una tonta, una ilusa, una cómplice involuntaria de su propia humillación. Lloró hasta que su cuerpo no tuvo más fuerzas, hasta que sus sollozos se convirtieron en un gemido. Seco y agónico, en los días siguientes, se fundieron en una niebla gris de dolor. Amelia no comía, no dormía. Vagaba por la casa como un fantasma. Envuelta en una bata de seda, su cabello antes impecable ahora enmarañado, sus ojos hinchados y sin vida. Descolgó el teléfono y canceló todos sus compromisos sociales con excusas vagas. Se encerró en su jaula de oro sola con su agonía. El dolor era una presencia física, un monstruo que se sentaba en su pecho, impidiéndole respirar. La traición de Ricardo no era solo la infidelidad, el sexo con otra mujer. Era mucho más profundo, más aniquilador. Era la traición de la intimidad, de la negación de su historia compartida. Cada te quiero, cada aniversario celebrado, cada confidencia susurrada en la oscuridad de la noche, se había revelado como una mentira. Su vida entera era un fraude, y la pregunta que la atormentaba una y otra vez, hasta la locura, era ¿por qué? No había sido suficiente, no le había dado todo, ¿qué había hecho mal? La culpa, irracional pero poderosa, se sumaba al dolor, creando un cóctel venenoso que amenazaba con consumirla por completo. Tocó fondo en la tercera noche. Estaba en la biblioteca, rodeada de los libros que amaba, de la historia y el arte que habían sido su refugio. Pero ahora las palabras no tenían sentido. Abrió un álbum de fotos, uno de los muchos que documentaban su vida con Ricardo. Lagares exóticos, cenas con amigos, la construcción de su casa. En cada foto, 2 personas sonrientes, la imagen de la felicidad. Pero ahora Amelia veía las mentiras en los ojos de Ricardo, la falsedad en su sonrisa, la rabia, una emoción que apenas había experimentado en su vida controlada y serena, comenzó a burbujear bajo la superficie helada de su dolor. Una rabia fría, negra y volcánica. Tomó el álbum de fotos y con una fuerza que no sabía qué poseía, lo desgarró por la mitad, luego otro y otro. Destrozó las imágenes de su vida falsa, una por una, en un acto de furia purificadora, y en medio de esa destrucción, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en algo duro, afilado y frío, en hielo. La víctima empezó a morir. En su lugar, algo nuevo y terrible comenzó a nacer. Se miró en el reflejo oscuro de la ventana de la biblioteca. Vio a una mujer demacrada, con los ojos inyectados en sangre. Pero en el fondo de esos ojos, una nueva luz había comenzado a brillar. No era la luz del amor ni de la felicidad. Era el brillo gélido de un propósito, de una idea que empezaba a tomar forma en su mente devastada. La idea de que el luto había terminado, de que la autocompasión
Era un lujo que no podía permitirse. Ricardo no solo había destruido su pasado, le había robado su presente y había intentado aniquilar su futuro. Y eso, decidió Amelia, el silencio de su casa rota no se lo iba a perdonar. La pena se había convertido en furia, y la furia se estaba convirtiendo en un plan. La guerra no había hecho más que empezar a la mañana siguiente. Amelia se despertó en el suelo de la biblioteca, rodeada de los restos de su vida anterior, pero el vacío en su interior había sido reemplazado por una claridad de acero. Se levantó, se duchó y se vistió. Eligió un traje sastre de corte impecable, se recogió el pelo en un moño severo y se maquilló con una precisión de cirujano. La mujer que se miró en el espejo ya no era la víctima temblorosa de la noche anterior. Era una generala preparándose para la batalla. Su campo de batalla no sería un tribunal de divorcio, un escenario para dramas vulgares y repartos de bienes. Eso sería demasiado rápido, demasiado fácil, demasiado misericordioso. Su guerra sería silenciosa, invisible y total. Ricardo había construido un imperio sobre sus cimientos. Ella iba a demoler ese imperio, ladrillo por ladrillo, hasta que no quedara más que polvo, y el sepultado bajo los escombros. Su primera acción fue llamar a una sola persona, no a un abogado de divorcios, sino a un hombre que el mundo había olvidado, pero que ella recordaba perfectamente en Julián, su primo segundo. Julián había sido el cerebro financiero de su padre, un contable brillante, un genio de los números, cuya carrera se había truncado hacía 20 años por un escándalo, que Ricardo había orquestado sutilmente para quitárselo de en medio y poner a sus propios hombres de confianza. Ricardo lo había acusado de una pequeña malversación, una trampa perfectamente diseñada, y lo había desterrado del mundo de las finanzas. Julián vivía ahora una vida modesta, trabajando desde casa para pequeñas empresas, su talento inmenso. Desperdiciado, odiaba a Ricardo con una pasión fría y paciente. Era el aliado perfecto. Julián acudió a la llamada de Amelia de inmediato. Se sentó frente a ella en la biblioteca ahora ordenada, y escuchó la historia en silencio. Mientras Amelia hablaba, una sonrisa lenta y casi imperceptible se dibujó en los labios de Julián. No era una sonrisa de alegría, sino de vindicación. Siempre supe que era una serpiente, dijo cuando Amelia terminó, pero nunca imaginé que tuviera el veneno para hacerte esto a ti. Dime qué necesitas. Amelia, mi vida es tuya. Mi calculadora es tuya. Amelia le explicó su plan, no un plan de venganza, sino de aniquilación. Necesitaba saberlo todo. Cada cuenta bancaria, cada inversión, cada sociedad fantasma, cada paraíso fiscal. Necesitaba un mapa completo del imperio financiero de Ricardo, con todas sus fortalezas y sobre todo, todas sus debilidades. Comenzaron a trabajar en el más absoluto secreto. La biblioteca de la mansión se convirtió en su cuartel general. Julián, con el acceso que Amelia le proporcionó a los documentos que ella había guardado por pura costumbre durante años, y con sus viejos contactos en el submundo financiero, empezó a cavar. Y lo que encontró fue más allá de sus expectativas. Ricardo no solo tenía una doble vida familiar, tenía una doble vida financiera. Había estado desviando fondos de construcciones vanguardia durante más de una década. Había creado una red de empresas fantasma en paraísos fiscales, a través de las cuales compraba terrenos a bajo precio, para luego revendérselos a su propia empresa. Vanguardia, a precios inflados, embolsándose la diferencia. Había utilizado información privilegiada para realizar inversiones personales. Había sobornado a inspectores y a políticos locales. Su imperio no solo estaba construido sobre la traición personal, sino sobre una montaña de fraude y corrupción. Y lo más importante, para financiar su expansión más reciente y ambiciosa, un megaproyecto de lujo en la costa. Ricardo había puesto como aval la totalidad de la empresa, incluyendo las acciones de Amelia, falsificando su firma en los documentos. Había apostado la casa, literalmente. Convencido de su invencibilidad, Amelia y Julián pasaban días y noches analizando documentos, hojas de cálculo, diagramas de flujo. Amelia, con su mente aguda y su conocimiento íntimo de la historia de la empresa, era capaz de ver patrones que nadie más podía ver. Recordaba conversaciones, cenas, nombres. Era la memoria viva del imperio. Julián era el forense, el que seguía el rastro del dinero, el que traducía las mentiras a números. Y juntos descubrieron la falla tectónica, la vulnerabilidad catastrófica, en el corazón del imperio de Ricardo, en la deuda. Para financiar su doble vida y su codicia, se había endeudado hasta un punto demencial. Dependía completamente de que el nuevo proyecto de la costa fuera un éxito rotundo. Cualquier retraso, cualquier problema, cualquier caída en el mercado inmobiliario, y todo su castillo de naipes se vendría abajo. Amelia Sandrio era una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había encontrado el arma. No solo eso, había descubierto que Ricardo le había entregado el detonador. Cuando Ricardo volvió de su viaje de negocios, encontró a la Amelia de siempre. O eso creyó él. Encontró la casa impecable, la cena en la mesa,
y a su esposa esperándole con una sonrisa serena. «¿Qué tal el viaje, cariño?», le preguntó, y su voz era la misma melodía suave y afectuosa que él llevaba 30 años escuchando. Ricardo, relajado y sin la menor sospecha, le contó una sarta de mentiras sobre reuniones agotadoras y negociaciones difíciles. Y Amelia lo escuchó, asintiendo, compadeciéndose, actuando su papel con una maestría que lo habría convertido en una actriz ganadora de todos los premios. Fue la actuación más difícil y más importante de su vida. Cada sonrisa era un esfuerzo titánico, cada palabra de afecto era una mentira calculada. Cada caricia que soportaba era un acto de guerra. Se había convertido en un camaleón, una espía en su propia casa. Su santuario ya no era un hogar, era un teatro de operaciones. Comenzó la fase más peligrosa y psicológicamente agotadora de su plan, la recopilación de información en tiempo real mientras mantenía la farsa de la esposa devota. Escuchaba sus llamadas telefónicas desde la otra habitación, revisaba los bolsillos de sus trajes y el contenido de su maletín cada vez que volvía a casa. Prestaba atención a cada nombre, a cada suspiro de frustración, a cada palabra pronunciada entre dientes, mientras él creía que no lo escuchaban. Se convirtió en la sombra de Ricardo, una presencia invisible y omnisciente. Sufría en silencio. Cada noche, al acostarse a su lado, sentía el impulso de clavarle un cuchillo en el corazón. Cada mañana, al despertarse junto a él, tenía que reprimir las ganas de gritarle a la cara todo su desprecio, pero se contenía. Su venganza no sería un acto de pasión visceral, sería una obra de arte de la destrucción fría, y para ello necesitaba paciencia. Una paciencia infinita y helada. Mientras tanto, en el cuartel general de la biblioteca, el plan de ataque tomaba forma. Julián había identificado a los 3 pilares sobre los que se sostenía el frágil imperio de Ricardo en su banquero de confianza. Un hombre con una debilidad por el juego, su socio principal en el proyecto de la costa, un nuevo rico arrogante y temerario, y el político local que le garantizaba las recalificaciones de terrenos, un hombre con una reputación intachable pero con un secreto inconfesable. Esos 3 hombres serían sus objetivos. No los atacarían de frente. Los seducirían, los corromperían y los convertirían en las armas involuntarias de la caída de Ricardo. Amelia comenzó a moverse. Reanudó su vida social, pero con un nuevo propósito. En las fiestas benéficas y las cenas de gala, ya no era la esposa trofeo. Era una observadora, una cazadora. Se acercó a la esposa del banquero, una mujer solitaria y aburrida, y se hizo su amiga, su confident. A través de ella, empezó a obtener información sobre la ansiedad del banquero, sus deudas de juego, su desesperación por conseguir un gran golpe que lo salvara. Con el socio de Ricardo usó una táctica diferente. Sabiendo de su amor por el arte moderno, Amelia, a través de un intermediario, le ofreció anónimamente la oportunidad de comprar a un precio irrisorio una pieza de un artista emergente, muy cotizado. Una pieza que ella misma había comprado meses antes. El socio, cegado por la avaricia y la oportunidad de presumir de su ojo para el arte, mordió el anzuelo, iniciando sin saberlo una relación con una entidad controlada por Amelia. Con el político fue aún más sutil. Julián había descubierto su secreto en una hija nacida fuera del matrimonio, a la que mantenía oculta pero a la que adoraba. Amelia, a través de una fundación fantasma que creó para la ocasión, le concedió a la chica una beca de estudios completa para la universidad más prestigiosa del extranjero. Un acto de generosidad anónima que el político nunca podría rastrear, pero que lo ponía en una deuda moral con una fuerza que no conocía. Ricardo no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con su otra vida, demasiado inmerso en su propio ego, demasiado convencido de la estupidez y la pasividad de su esposa. Veía a Amelia organizar sus cenas, acudir a sus actos benéficos, sonreírle por las mañanas, y la veía como siempre la había visto, como una parte hermosa y predecible de mobiliario de su vida. No podía imaginar que cada sonrisa era una evaluación, cada conversación una misión de reconocimiento, y que su esposa perfecta y sumisa se había convertido en la más paciente y letal de las arañas, tejiendo una tela invisible a su alrededor, una tela de la que no habría escapatoria posible una vez que las semillas de la influencia estuvieron plantadas. Amelia comenzó a regarlas con el veneno de la duda y la codicia. Su estrategia no era atacar a Ricardo directamente, sino aislarlo, erosionando la confianza de los hombres que él consideraba sus pilares. El primer movimiento fue contra el banquero. A través de la nueva amistad de Amelia con su esposa, se enteró de la fecha exacta de un viaje que el banquero haría a un casino en el extranjero, un viaje secreto para intentar recuperar sus pérdidas. Esa información, un simple dato en apariencia, era oro puro.
Julián, usando un intermediario anónimo, se aseguró de que un tiburón de las apuestas, un profesional contratado por ellos, estuviera en la misma mesa de póker de altas apuestas que el banquero esa noche. El tiburón no solo desplumó al banquero dejándolo en una situación financiera aún más desesperada, sino que, como parte del plan, le prestó una suma considerable para que pudiera seguir jugando, un gesto de buena fe. El banquero, humillado y hundido, ahora tenía una deuda no oficial y peligrosa con un desconocido, lo que lo volvía infinitamente más vulnerable y maleable. El siguiente paso fue el socio del proyecto costero. La entidad controlada por Amelia, después de la exitosa venta de la primera obra de arte, le ofreció al socio una nueva oportunidad, mucho más grande. Le habló de una colección privada de un supuesto magnate ruso en apuros, una colección que salía a la venta en secreto y a una fracción de su valor. Para acceder a ella, el socio necesitaba liquidez inmediata y discreción absoluta. Licudis, una vez más, cegó al socio. Para conseguir el dinero sin que Ricardo se enterara, comenzó a desviar fondos del proyecto que compartían, utilizando facturas falsas y proveedores fantasma, cubriendo un fraude con otro. Julián desde las sombras observaba y documentaba cada movimiento, cada transferencia, cada correo electrónico comprometedor. El socio, creyendo que estaba a punto de dar el golpe de su vida, estaba en realidad cavando su propia tumba y de paso, debilitando la estructura financiera del proyecto estrella de Ricardo. Para el político la estrategia fue aún más sutil y cruel. La Fundación Fantasma de Amelia, la que le había dado la beca a su hija, se puso en contacto con él. Le explicaron que, como parte de su programa de mentores, un miembro del consejo de la fundación, un filántropo suizo, otro personaje inventado, quería conocer a la brillante joven a la que ayudaban. El político, henchido de orgullo paternal y agradecido, accedió sin dudarlo. La reunión se organizó en un hotel de lujo. El mentor trató a la chica con una amabilidad exquisita, le habló de su futuro, la animó, pero durante la conversación de manera casual dejó caer que su fundación estaba considerando hacer una inversión masiva en proyectos de desarrollo sostenible en la región, pero que estaban preocupados por la inestabilidad y la falta de transparencia de ciertos proyectos inmobiliarios, mencionando de pasada el megaproyecto de Ricardo. No hubo ninguna petición, ninguna amenaza, solo una conversación, pero el mensaje era inequívoco. El futuro brillante de su hija, la gratitud que sentía, estaba ahora sutilmente ligado a su cooperación para frenar las ambiciones de Ricardo. Ricardo, ajeno a estas operaciones quirúrgicas, solo percibía los efectos. Notaba a su banquero, extrañamente nervioso y evasivo. Sentía que su socio estaba distraído y le ocultaba cosas. Y de repente, encontraba obstáculos burocráticos inexplicables para su proyecto, retrasos que antes se solucionaban con una simple llamada al político, y que ahora se convertían en muros infranqueables. Se quejaba a Amelia durante las cenas. No sé qué pasa, todo el mundo parece haberse vuelto en mi contra, decía frustrado. Y Amelia lo escuchaba, con una expresión de profunda preocupación en su rostro perfectamente maquillado, y le ofrecía palabras de consuelo. Seguro que es solo una mala racha, cariño. Tú eres más fuerte que todo eso. Y por dentro sentía una satisfacción fría y amarga. Estaba envenenando el agua del pozo de su marido, y él, desesperado y sediento, bebía de ella sin saber que su propia esposa era quien sostenía el veneno. Cuando un animal está acorralado, se vuelve predecible. Y Ricardo, sintiendo cómo sus apoyos tradicionales se desvanecían, y su proyecto estrella se ahogaba en un fango de retrasos y problemas de liquidez, estaba cada vez más acorralado y desesperado. Este era el momento que Amelia y Julián habían estado esperando, el momento de presentarle el señuelo, la solución milagrosa a todos sus problemas. Una solución tan brillante, tan perfecta, tan irresistible, que solo un hombre cegado por el ego y la desesperación podría aceptarla. Y Ricardo estaba más ciego que nunca en Julián. A través de una compleja red de intermediarios financieros, en Luxemburgo y las Islas Caimán, creó Oro Capital, un fondo de inversión soberano ficticio, supuestamente alimentado por el dinero del petróleo de un emirato árabe desconocido. Oro Capital se presentó en el mercado como una entidad agresiva, con una liquidez casi infinita y un apetito por las inversiones de alto riesgo y alto rendimiento. Su modus operandi era el secretismo absoluto y la rapidez en la toma de decisiones. Durante semanas, la agencia de relaciones públicas contratada por Amelia se dedicó a crear una leyenda en torno a Oro Capital, filtrando a la prensa económica noticias sobre sus audaces adquisiciones y su poder financiero ilimitado. El nombre de Oro Capital se convirtió en sinónimo de poder y misterio. El primer contacto con Ricardo fue indirecto. Un prestigioso banco de inversión suizo, cuyos directivos habían sido sutilmente incentivados por Julián, se puso en
Contacto con Ricardo. Le hablaron de un cliente excepcional, Oro Capital, que estaba buscando diversificar sus inversiones en el sector inmobiliario europeo. Le explicaron que el fondo estaba impresionado por la visión y la audacia de Ricardo y que estaban considerando su megaproyecto en la costa como su posible primera gran inversión en el país. Para Ricardo, esta noticia fue como la lluvia en el desierto. Fue una validación. Mientras los bancos locales y sus socios le daban la espalda, un poder financiero global y casi mítico reconocía su genio. Su ego, herido y magullado, se infló. De nuevo más grande y más arrogante que nunca, se organizó una reunión en Ginebra. Ricardo voló en su jet privado, sintiéndose de nuevo el rey del mundo. Fue recibido en unas oficinas opulentas, de un lujo minimalista y apabullante. Allí no se encontró con jeques árabes, sino con un equipo de banqueros de aspecto nórdico, fríos, eficientes y vestidos con trajes de $1 millón. Eran actores, por supuesto, contratados por Julián, profesionales del mundo de las finanzas que, por una suma astronómica, habían aceptado representar el papel de sus vidas. Escucharon el plan de Ricardo con una atención casi reverencial. Le hicieron preguntas inteligentes que demostraban un profundo conocimiento del mercado. Lo adularon, le hicieron sentir como el genio que él siempre había creído ser. Y entonces le presentaron la oferta. Una oferta que superaba sus sueños más salvajes. Oro Capital no solo le ofrecía la financiación completa para terminar su proyecto, le ofrecía comprar una participación del 50%, pero valorando la empresa a un precio muy por encima de su valor real de mercado. Y además, le ofrecían una línea de crédito personal, casi ilimitada, para que pudiera seguir desarrollando su visión sin las ataduras de los mediocres. Era el trato de su vida, la solución a todos sus problemas y la confirmación de su estatus como un titán de las finanzas. Pero había una condición, una sola. Dada la magnitud de la inversión, Oro Capital exigía, como garantía, no solo los activos del proyecto, sino la totalidad de las acciones de Construcciones Vanguardia, incluyendo el paquete accionarial de su esposa, Amelia. Es un mero formalismo, por supuesto, dijo el actor que interpretaba al director del fondo. Una cuestión de protocolo para una operación de esta envergadura. Ricardo no dudó ni un segundo. La codicia y el ego anularon cualquier atisbo de prudencia. Firmar ese contrato significaba que por fin podría deshacerse de la dependencia financiera de Amelia, de esa parte de la empresa que legalmente le pertenecía a ella y que siempre había sentido como una humillación. Podría recomprarle su parte con el dinero de Oro Capital y ser, por fin, el único y absoluto dueño de su imperio. Le dijo al fondo que conseguir la firma de su esposa no sería un problema. Ella firma lo que yo le diga, afirmó con una arrogancia despectiva. Salió de aquella reunión sintiéndose inmortal. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte y que la pluma con la que había firmado se la había ofrecido, desde las sombras, la esposa a la que estaba a punto de traicionar por última vez. Ricardo regresó a casa esa noche como un conquistador romano volviendo de una campaña. Victorioso. Estaba eufórico, borracho de poder y de futuro. Entró en la biblioteca donde Amelia estaba, como siempre, leyendo. Dejó el pesado y lujoso maletín sobre la mesa de caoba con un golpe seco. Amelia, querida, dijo, con un tono que mezclaba la condescendencia y una excitación mal disimulada. Tengo noticias maravillosas. He salvado la empresa. He salvado nuestro futuro. Y le contó su versión de la historia. Una versión en la que él era el héroe, el visionario que había seducido al fondo de inversión más poderoso del mundo. Le habló de Oro Capital, de su brillantez, de cómo habían reconocido su genio. Y finalmente, llegó al punto culminante. Sacó de su maletín una carpeta de cuero, cruza y intimidante. La abrió. Sobre la mesa eran los contratos. Necesito tu firma, querida, dijo con la naturalidad de quien pide que le pasen la sal. Es un simple formalismo para la garantía. Con esto, todos nuestros problemas se acabarán para siempre. Seremos más ricos y más poderosos de lo que nunca soñamos. Deslizó los documentos hacia ella. Amelia levantó la vista de su libro. Lo miró a los ojos. En sus ojos no vio amor ni compañerismo. Vio la fría y brillante luz de la codicia. Vio el desprecio apenas disimulado. Vio un hombre que, en ese momento, estaba dispuesto a venderla, a ella y a sus 30 años de historia, por un puñado de oro. Amelia no dijo nada. Cogió los documentos. Eran docenas de páginas en un lenguaje legal denso e incomprensible, diseñado para ocultar más que para revelar. Empezó a hojearlos lentamente, con una calma que puso a Ricardo nervioso. No hace falta que lo leas todo, cariño, dijo él, con un deje de impaciencia. Es el papeleo de siempre. Confía en mí. Amelia levantó la vista de nuevo. ¿Confiar en ti, Ricardo?, preguntó, y su voz fue tan suave como el susurro de la seda, pero tan fría como el acero.
Por supuesto que confío en ti. Cogió la pluma de plata que él le ofrecía. Era la misma pluma que había usado para firmar los papeles de su boda. 30 años atrás en su mano no tembló. Con una caligrafía firme y elegante, firmó donde él le indicó. Firmó la cesión de sus acciones. Firmó la garantía sobre todos sus bienes. Firmó, en esencia, su propia sentencia de ruina. O más bien la de él. En Ricardo sintió una oleada de triunfo tan intensa que casi se marea. Lo había conseguido. Por fin era libre. Por fin era el único dueño. La miró a esa mujer que, en su mente, era ya una reliquia del pasado, un obstáculo que acababa de superar. Sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la ahogó rápidamente con una oleada de euforia. Se inclinó y le dio un beso en la frente. Gracias, Amelia. Sabía que podía contar contigo. Se llevó los documentos, ansioso por enviarlos a sus socios en Ginebra. Una vez que Ricardo se fue, Amelia se quedó sola en la biblioteca, la máscara se cayó, su rostro no mostraba triunfo ni alegría, mas trova un cansancio infinito, el cansancio de una guerra larga y solitaria. Había cruzado la última frontera, había dejado que su enemigo entrara en la ciudadela, le había abierto las puertas ella misma. El plan estaba completo. Todas las piezas estaban en su lugar. La trampa estaba cerrada. Solo faltaba activarla. Hizo una llamada en una sola palabra. Ahora, dijo a Julián, que esperaba al otro lado de la línea, y colgón se sirvió una copa de vino. Ni por primera vez en meses, se sentó junto a la ventana no para vigilar ni para planear, sino simplemente para esperar el amanecer de un nuevo mundo. Un mundo donde Ricardo ya no existiría. El golpe fue diseñado para ser total y simultáneo, una aniquilación financiera y social ejecutada con la precisión de un ataque militar coordinado. A las 9 de la mañana del día siguiente, mientras Ricardo desayunaba en el club de campo con otros empresarios, presumiendo de su inminente acuerdo con Oro Capital, el mundo se vino abajo. El primer misil fue legal. Un equipo de abogados, en representación de una desconocida entidad offshore, llamada Nemesis Inversoris, el nuevo vehículo de Amelie, se presentó en la sede de Construcciones Vanguardia con una orden judicial. Nemesis Inversoris había comprado, en el más absoluto secreto durante las últimas semanas, la totalidad de la deuda del banquero de Ricardo, la que tenía con el tiburón del casino. Ahora eran sus acreedores, y ejecutaron la deuda de inmediato, exigiendo el pago instantáneo de una suma que el banquero no podía ni soñar con tener. Acorralado y en pánico, el banquero confesó. Entregó a los abogados toda la documentación que probaba el fraude sistemático de Ricardo durante años. La primera brecha en el muro estaba abierta. El segundo misil fue financiero. A las 9:05, Oro Capital envió un comunicado oficial a todos los medios de comunicación financieros del mundo. En él, anunciaban que, tras una exhaustiva auditoría de última hora, habían descubierto graves irregularidades contables y posible actividad fraudulenta en Construcciones Vanguardia. Anunciaban no solo que cancelaban la inversión, sino que, en virtud del contrato de garantía que Ricardo acababa de firmar, ejecutaban la opción de tomar el control total de la empresa para proteger sus intereses y sanear la compañía. En un instante, las acciones de Vanguardia en la bolsa se desplomaron a cero. El imperio se había evaporado en 5 minutos. Ricardo se enteró por la alerta de noticias que vibró en su teléfono. Se quedó blanco, sin poder respirar. Sus colegas de la mesa lo miraron, primero con confusión, luego con desprecio, y se levantaron y se fueron, abandonándolo. El tercer misil fue personal y social. A las 9:10, el socio de Ricardo en el proyecto de la costa recibió la visita de 2 inspectores de Hacienda, una denuncia anónima muy detallada enviada por Julián. Los había puesto sobre la pista del fraude que el socio estaba cometiendo para comprar su colección de arte. Confrontado con pruebas irrefutables, el socio se derrumbó y, para salvarse a sí mismo, implicó a Ricardo en otras operaciones dudosas. Al mismo tiempo, el político recibió un sobre en su despacho. Dentro no había una amenaza, sino una foto, la foto de su hija sonriendo felizmente en la universidad, con una nota que decía: algunos futuros merecen ser protegidos, a otros no. El político comprendió. Inmediatamente, convocó una rueda de prensa para anunciar la revocación de todas las licencias del megaproyecto de Ricardo por interés público y preocupaciones medioambientales, y mientras todo esto sucedía, Ricardo recibía una llamada. Era de su otra mujer. Laura estaba histérica. Los acreedores también habían llegado a su puerta. La modesta casa adosada, el monovolumen, las cuentas que Ricardo había puesto a su nombre, todo estaba siendo embargado. Ella le gritaba, le acusaba, le preguntaba qué estaba pasando. Ricardo, con el mundo derrumbándose a su alrededor, ya no podía mentir. Balbuceó algo sobre problemas de dinero, y ella comprendió que la vida cómoda y segura que creía tener era otra mentira. Su segunda familia también se desmoronaba en Ricardo.
en estado de shock, condujo hasta su casa. Hasta su santuario buscaba a Amelia. Buscaba una explicación, un refugio. Entró en la casa gritando su nombre. El porche, sentada tranquilamente en una mecedora, con una taza de té en la mano, contemplando su jardín. «Amelia, ¿qué está pasando? El mundo se ha vuelto loco», gritó. Con los ojos desorbitados, Ana Amelia lo miró. No había odio en su mirada, no había rabia. Solo un vacío inmenso y helado. «No, Ricardo», dijo con una voz suave y terrible. «El mundo no se ha vuelto loco. Simplemente te ha pasado la factura». En ese momento el teléfono de Ricardo sonó de nuevo. ¿Era su abogado? «Ricardo, tienes que venir a la oficina ahora mismo. Tienes una demanda de divorcio y una orden de embargo preventivo sobre todos tus bienes personales». La apuesto, Amelia, la caída de Ricardo no fue una caída, fue una desintegración. En cuestión de 24 horas, pasó de ser un titán a ser un paria. Su no, antes sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de fraude y escándalo. Sus amigos y socios lo abandonaron como ratas de un barco que se hunde. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas. La prensa, que antes lo adulaba, ahora se deleitaba en su desgracia, publicando cada detalle sórdido de su doble vida y de su ruina financiera. Lo perdió absolutamente todo. El imperio, la reputación, el dinero, la amante y las 2 familias. Ana Amelia se divorció de él con una eficiencia implacable. No pidió una pensión, no pidió la mitad de nada porque ya no había nada que repartir. Simplemente recuperó lo que siempre había sido suyo en la Casa de las Colinas, su santuario, que ahora estaba legalmente limpio de la presencia de Ricardo, y la participación original en la empresa, que ahora, bajo el control de Némesis Inversores, es decir, de ella misma, sería reestructurada y saneada. No se quedó con el imperio de Ricardo Ann. Lo desmanteló, vendió sus activos, pagó a los acreedores y a los empleados, y cerró para siempre el capítulo de Construcciones Vanguardia. No quería sus cenizas, solo quería que dejara de existir en unas. Semanas después del cataclismo, Ricardo se atrevió a volver a la casa. Amelia había dado órdenes al servicio de que no le permitieran la entrada, pero él esperó junto a la verja. Durante horas, bajo la lluvia, hasta que ella, movida no por la piedad, sino por una especie de curiosidad clínica, aceptó verlo por última vez. Se encontraron en el jardín, el mismo jardín que ella había cultivado con tanto amor. Él era un espectro. Había envejecido 10 años en un mes. Vestía un traje arrugado y barato. Sus ojos, antes brillantes de arrogancia, ahora estaban hundidos y vacíos. «¿Por qué, Amelia?», balbuceó, con la voz rota. «¿Por qué tanto odio? Podrías haberme dejado, haberme pedido el divorcio. ¿Por qué destruirme?». Amelia lo miró, y por primera vez desde que descubrió la verdad, sintió algo. No era amor, ni odio. Era una inmensa, abrumadora y distante lástima. La lástima que se siente por un animal estúpido que ha caído en una trampa por su propia necedad. «No lo entiendes, Ricardo», respondió ella, y su voz era tranquila, casi pedagógica. «Esto no ha sido por odio. El odio es una pasión. Y yo ya no siento ninguna pasión por ti. Esto ha sido una cuestión de contabilidad. Tú tomaste 30 años de mi vida, de mi lealtad, de mi amor, y los convertiste en una mentira. Que yo no tenía valor. Así que yo simplemente hice un balance, puse en un lado de la balanza mi vida, y en el otro, la tuya. Y la balanza ha encontrado su equilibrio. No te he destruido. Y este es tu precio de mercado». Cero. Ricardo se quedó mirándola, incapaz de comprender la lógica fría y devastadora de sus palabras. Esperaba gritos, lágrimas, reproches. No estaba preparado para esa calma glacial, para esa indiferencia que era infinitamente más cruel que cualquier ataque de furia. «¿Pero qué se supone que haga ahora?», preguntó, con la desesperación de un niño perdido. Amelia se encogió de hombros. «No lo sé, Ricardo». Y sinceramente dijo mientras se daba la vuelta para volver a entrar en su casa: «No me importa». Esas fueron las últimas palabras que le dirigió. Lo dejó allí, de pie, solo en medio del jardín, un fantasma en el paraíso que él mismo había ayudado a construir y que luego había perdido para siempre. Un hombre que se había pasado la vida mirándose en el espejo y que ahora descubría, demasiado tarde, que en realidad nunca había habido nadie al otro lado. Después de la tormenta, no llegó la calma. Llegó el silencio. Un silencio que al principio fue abrumador para Amelia. La casa, ahora suya por completo, se sentía inmensa, vacía. Los fantasmas de 30 años de vida compartida acechaban en cada rincón. Durante un tiempo Amelia se preguntó si la victoria tenía un sabor amargo, si su venganza la había dejado tan vacía como a Ricardo. Pero la venganza no había sido su objetivo final. Había sido una herramienta necesaria, una cirugía radical para extirpar un cáncer.
que la estaba matando. Y después de la cirugía, venía la convalecencia, la lenta y paciente reconstrucción de un alma. Amelia no se quedó en la casa. Vendió el testamento de su vida falsa, con todos sus muebles y sus recuerdos, y no miró atrás. Con el dinero, y con la fortuna que su padre le había dejado y que ella había protegido, no se compró otra mansión, hizo algo que nadie esperaba. Creó la Fundación El Hilo de Amelia, una fundación dedicada a una sola cosa, a proporcionar la mejor asesoría legal y financiera de forma gratuita a mujeres que, como ella, lo habían dado todo por sus maridos y sus familias, y se encontraban, en la madurez de sus vidas, despojadas y sin recursos. No era caridad. Arages contrató a Julián como director financiero y a un equipo de las abogadas más feroces del país. Su nueva guerra no era personal, era una causa. Se mudó a un apartamento elegante pero discreto en el centro de la ciudad, con vistas a un parque, un lugar lleno de luz y de libros, y empezó a vivir de nuevo. Por primera vez en su vida, empezó a vivir para sí misma. Se apuntó a clases de historia del arte en la universidad, la pasión que siempre había pospuesto. No a los resorts de lujo que frecuentaba con Ricardo, sino a lugares remotos, a ruinas antiguas, a museos pequeños y olvidados. Viajó sola, y en la soledad encontró una compañía que nunca había conocido en la suya propia. Descubrió que le gustaba su propia conversación, que disfrutaba de su propio silencio. Su jardín ya no era un trozo de tierra meticulosamente controlado. Su jardín era ahora su propia vida, una vida donde ella decidía qué plantar, qué cuidar y qué podar. Encontró una nueva familia en las mujeres a las que ayudaba su fundación. Escuchaba sus historias, compartía su dolor, pero sobre todo, les daba las herramientas para luchar, para recuperar su dignidad. En sus ojos, veía el reflejo de la mujer que ella había sido, y en sus victorias sentía la resonancia de la suya propia. En una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque frente a su casa, leyendo, un joven se le acercó. Era el hijo de Ricardo, el hijo de su otra familia. Un chico de unos 18 años ya. La había estado buscando. Se sentó a su lado y, con una voz tímida pero directa, le dijo: solo quiero que sepa que yo no la culpo. Mi padre, él nos destruyó a todos. Amelia cerró su libro. Miró al chico. Un daño colateral de una guerra que él no había elegido. Vio en sus ojos la misma confusión y el mismo dolor que ella había sentido. No le ofreció palabras de consuelo ni falsas promesas, simplemente lo reconoció. Lo sé, dijo suavemente. Y en ese lo sé había un universo de comprensión. No había perdón para Ricardo, pero había quizás un atisbo de paz para las víctimas inocentes de su traición. Amelia nunca volvió a casarse, nunca volvió a buscar el amor en otra persona. Había descubierto un amor más profundo, más duradero. El amor propio, la venganza, no le había traído la felicidad. La felicidad era un concepto demasiado simple para la complejidad de su viaje. La venganza le había traído algo mucho más valioso. Le había devuelto su nombre, su historia y su alma. Le había devuelto a sí misma. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Amelia sonrió. Era una sonrisa genuina, serena, la sonrisa de una mujer que había caminado por el infierno y había salido del otro lado, no ilesa, pero sí entera ni libre. Por fin, después de toda una vida, era libre.